Hola, buenas tardes, saludos, Dios te bendiga. Espero que la paz de mi Señor llegue hasta tu hogar, hasta lo más profundo del corazón. Deseo en el Señor que la palabra que Dios nos trae ahora sea de gran bendición para tu vida. Yo te pido que abras tus ojos, tu entendimiento y sobre todo tu corazón esté dispuesto para que el Señor sea quien te hable hoy día. Te pido también que traigas una lapicera y que abras tu Biblia porque va a haber muchos versículos en los cuales puedas tú apuntar para que puedas tú estudiar en tu casa y sepas del tema que nuestro Señor nos trae hoy día. El tema que el Señor me dio para compartir con todos ustedes se llama: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. Es la pregunta que nos hace primeramente a todos los que conocemos el Evangelio, y segundo, esta pregunta se la hace a todo el mundo. Antes de comenzar con respecto a este tema, quiero compartir algo en lo cual nosotros debemos de meditar, en el cual debemos de saber nosotros el gran propósito que Dios nos ha traído a este mundo, porque nosotros debemos de saber que toda la humanidad fue creada con un propósito para ser hijos de Dios, para traer adoración y buscarlo en comunión de padre a hijo, y para honrarlo, amarlo, sobre todo respetarlo. Para eso el Señor nos creó, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores buscan que le adoren, porque Él busca una relación de padre hacia hijo. Él busca que nosotros le busquemos, porque fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesús. Él nos hizo y no a nosotros, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Nosotros somos creación de Dios, porque la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que te formare en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. El Señor ya tenía un propósito por el cual nosotros hayamos nacido y venido a esta tierra. Debemos de conocer esto, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, como dice en Romanos 11:36. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en nuestro Señor Jesús, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso nosotros estamos aquí, porque nuestro Dios quiere que nosotros le busquemos en adoración, y sobre todo que le honremos y le obedezcamos, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En esto nosotros estamos aquí presentes. Debemos de nosotros darle gloria a nuestro Dios y siempre reconocer que Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Por eso el Señor nos llama en el Salmo 148 capítulo 11, Salmo 148 versículo 11 al 14 dice: todos los reyes de la tierra y todos los pueblos, o sea, el Señor está llamando a toda la humanidad, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Entonces ya vimos que nosotros fuimos creados con el propósito de buscarle a Dios. Entonces aquí está llamando a la humanidad entera, desde el grande hasta el chico, desde el rico hasta el pobre, desde el letrado y no letrado, desde los príncipes y no príncipes, que vengamos y alabemos el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Está el Señor llamándonos a toda la humanidad, y sobre todo a sus hijos, en los cuales fuimos nosotros limpiados con la sangre del Cordero, a que lo adoremos y le alabemos. Y en el Salmo 96, del 3 al 9 dice: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas,
porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cuán grande es nuestro Dios, porque Dios es grande, es fuerte, y debemos nosotros de siempre reconocer, darle gracias a Dios, que Dios es Dios y que sin Él no somos nada. A Él le ha placido darnos el respirar, de estar aquí oyendo su palabra, y sobre todo que nos ha dado la luz que viene en su Hijo unigénito, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, o sea que nuestro Dios es Dios. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, darle a Jehová gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Qué bonitos versículos que el Señor nos dice, ¿verdad? Aquí para que nosotros vengamos en adoración y en alabanza, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. O sea, venir delante de la presencia de nuestro Dios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. Aquí el temor que el Señor nos está hablando es de respetarlo, de honrarlo y de saber, de oír su palabra y obedecerlo sobre todo. Y en 1 Corintios 29, versículo 11 al 13 dice: entonces tuya es la gloria, oh gran Señor, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Mira, podemos nosotros hablar de tantos versículos en los cuales el Señor nos enseña que debemos de dar gloria a su nombre, de reconocerlo, porque pues Dios, nuestro Dios, Él es, y no hay nada más que nomás Él, dice en su palabra. En el Salmo 95 dice: venid, aclamemos, alegremos a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande. Es lo que la humanidad necesita saber, de que nosotros que conocemos del Señor debemos de saber esto, porque muchas veces no sabemos que debemos de honrar y glorificar a nuestro Dios, de siempre darle gracias, como dice en su palabra. En todo debemos de darle gracias. Gracias porque tenemos existencia, gracias porque tenemos el respirar, gracias porque tenemos la oportunidad de ahora arrepentirnos. Gracias porque Dios nos ha demostrado que nos ha amado tanto, mandándonos a su único Hijo unigénito a dar la vida por todos nosotros. Y debemos de saber que el Señor nos dice: venir y adoremos y postremos, arrodillándonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, debemos nosotros darle gloria, porque nosotros, el pueblo, somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, dice su palabra. Entonces el propósito perfecto que el Señor nos ha traído es para que le glorifiquemos, pues sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso debemos de venir delante de su presencia, ¿verdad? Y reconocer que nosotros somos tan débiles, tenemos tantas situaciones en nuestra vida que a lo mejor caemos, pero debemos de venir delante de su presencia con un corazón contristo y humillado, reconociendo que somos polvo, como dice su palabra, porque Él conoce nuestra condición, mas sin en cambio no nos paga como nosotros merecemos, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. O sea que si tú vienes con un corazón dispuesto, ¿verdad? Pero no nomás como muchos oidores, sino hacedores de su evangelio, sino venir, y Él nunca va a rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Dios es amor, sabemos, pero también es misericordioso y se compadece de todos nosotros. Porque en Hebreos capítulo 16, versículo 25 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, o sea, delante de su presencia, cuando vengamos en oración, cuando lo busquemos
venir al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque debemos de venir a sus atrios, ¿verdad? Como dice en su palabra, en santidad y en pureza. Ahora sabemos que la sangre del Cordero nos limpia de pecado y de toda maldad, pero nosotros debemos de reconocer y, como dice su palabra, allanar, barrer el camino y quitar el pecado de delante de nuestro Dios. No vivir en una hipocresía y decir, vengo, Señor, a adorarte, cuando verdad hay pecado delante de nosotros, porque su palabra dice que Dios no oye a los pecadores en Proverbios 28, versículo 9, y dice el Señor también que Él aparta su oído para no oír, ¿verdad? Porque la ley, que el que aparte, su oído para no oír, la oración es abominable delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, a esto el Señor nos llama a una obediencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y debemos nosotros de venir a adorarle, y Él nos ha demostrado y nos ha enseñado, sobre todo a nosotros que somos su pueblo, cómo entrar a sus atrios delante de su presencia, limpiar nuestro camino, quitar la iniquidad delante de Él, ¿verdad? Porque mira, en Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: lavaos y limpiados y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, venir, dice, y estemos a cuenta, dice el Señor. Cuando hagas todo esto, entonces estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. O sea, quitar el pecado de delante de nuestro Dios, porque si no, la oración es abominable delante de su presencia. Somos como trapos inmundos, dice su palabra. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, si nosotros nos arrepentido. ¿Por qué? Porque el corazón contristo y humillado nuestro Señor nunca lo va a despreciar. Pues el Señor en Primera de Tesalonicenses nos dice, capítulo 4, versículo del 7 al 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificarnos, dice el Señor. Así que Él desecha esto, ¿no? El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios. O sea, cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, o sea, por ejemplo, ahorita les estoy trayendo palabra del Señor, en la cual, verdad, tú lo estás escuchando, pero si tu corazón rechaza lo que estamos viendo, pues a mí no me desechas, estás desechando a Dios, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha puesto como atalaya para traerte a ti palabra, y el Señor es quien te está hablando a tu corazón, y Él es el que quiere que tú sepas la palabra. ¿Por qué? Porque te ama tanto el Señor que te ha traído para que tú escuches, ¿verdad?, lo que Dios quiere de ti. Entonces, si desechamos nosotros lo que Dios nos está diciendo hoy día, o otros días que tú has escuchado el Evangelio, y solamente aceptas una parte de lo que tú has oído, entonces sabemos que el rechazo no es contra el hombre, sino contra Dios, porque el Señor nos ha hecho discípulos y traemos el Evangelio, ¿verdad? Y la palabra de Dios, Él es quien la está hablando ahora. Entonces debemos de saber esto, que he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Qué es el temor? El temor es el respeto que aquella persona tiene hacia nuestro Señor. Entonces, bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. En el Salmo capítulo 12, versículo 8, dice esto en su palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, respetar a nuestro Dios. El temor a Dios es respetarlo, obedecerlo, reconocerlo, que Él es nuestro Dios, honrarlo como merece Él gloria, oír su palabra y sobre todo hacerla, que cuando el Señor nos está mandando a hacer algo, es hacerla
Entonces recordarnos que cuando venga una tentación, abstenernos y decir, no, me abstengo porque no quiero lastimar a nuestro Dios, porque Él tiene sentimientos, Él siente cuando tú lo desprecias, Él siente cuando el mundo no le obedece, Él siente porque Él es omnipotente. Si Él creó los cielos y la tierra, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Entonces no se puede escapar nada delante de sus ojos. Aún el Señor nos dice a todos nosotros, yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, dice el Señor, y ninguno más que yo, dice el Señor, que yo formo la luz y yo creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces vemos que tan ampliamente todos estos versículos Dios se da a conocer, que sepas que solamente a Él debemos de honrar. Así dice Jehová, Rey de Israel y nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces dice en Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Entonces Dios está ahí primero para darnos a conocer en lo cual nosotros estamos con vida, porque Dios nos trajo a este mundo con un propósito, para que nosotros vengamos delante de su presencia. Pero qué tristeza vemos hoy día, que cuando Dios nos habla primeramente a su pueblo, vemos tanta frialdad que vemos ahorita, ¿verdad? Sobre todo en el pueblo de Dios hay una apostasía tan grande que ya no aceptan lo que es la santidad, lo que es el estar apartado del pecado, porque cuando hay predicaciones o palabra de Dios en las cuales el Señor reprende lo que es el pecado, muchos de nosotros puede que no aceptemos esa parte, pero debemos de aceptarla, porque es lo que Dios quiere, que nosotros quitemos la inmundicia de delante de nosotros, porque sabes que el juicio comenzará por su casa, porque al que le es dado más se le demandará. Y Dios a nosotros nos ha revelado lo oculto, nos ha dado la luz. Entonces nosotros vamos a estar en primera fila en el día del juicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado, porque el Señor confrontará a todos aquellos que han dejado el Evangelio, que han permitido pecado delante de sus vidas y no han hecho nada de la situación. Mira en el Salmo 14:2, Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Es lo que el Señor mira desde arriba, a ver quién busca, ¿verdad?, su rostro, a ver quién viene delante de su presencia, así como leímos todos los versículos, que venir a sus atrios con alabanza, honrarlo. No nomás es traer manos para arriba, adoración y cantar una alabanza. Lo que Dios nos está diciendo es el temor que Él quiere que nosotros lo respetemos, le obedezcamos sobre todo, y que sepamos nosotros que a ver si somos entendidos a lo que Dios nos está diciendo, porque dice el Señor, indignado con dolor. Muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les estoy diciendo, dice el Señor. Yo les estoy diciendo palabra, pero no aceptan totalmente lo que yo estoy diciendo. Porque dice en Oseas capítulo 11 versículo 7, aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente nadie me quiere enaltecer. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Isaías 58:2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí, dice el Señor. Aquí está confrontando a la humanidad, pero sobre todo a su pueblo,
que queremos saber su camino, pero no, con sus hechos no están demostrando que amamos a Dios. Profesan conocer a Dios en Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. O sea, no hay conocimiento de Dios dentro de sus corazones y dentro de sus vidas. Muchos procesan conocer más, pero no escudriñan las escrituras. Debemos nosotros leer el evangelio para saber lo que Dios quiere en nosotros. ¿Cómo podemos decir que eso está mal si ni siquiera sabemos lo que hay dentro de la palabra? Por eso el Señor quiere que sepas que Él está mirando desde el cielo tus caminos, y que toda obra que nosotros hagamos la traerá, vendremos nosotros a dar cuenta en el día del juicio. Porque en Isaías 29, 12 al 13 dice: porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. O sea, aquí el Señor está diciéndonos a todos nosotros que hay muchos que le buscamos, pero la manera de cómo estamos viviendo no es grata. Muchas veces nos acercamos delante de la presencia de Dios con tanto pecado y tanta maldad en nosotros, sin arrepentimiento, maldiciendo al prójimo, peleando con aquel. Hay rencores dentro de los corazones, hay odio, hay robo, hay maledicencia en la boca, hay adulterio, hay muchas cosas que separan al hombre de Dios, porque sabemos, como dice su palabra, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, si hay pecado delante de nosotros, y Dios nos está diciendo aquí que muchos lo buscamos, pero con los hechos lo negamos, porque no hay temor ni respeto. Si el Señor está diciendo, ¿verdad?, no matarás, y matamos con la lengua maldiciendo a la otra persona, entonces estamos fallando a sus mandamientos. Por eso dice el Señor en su palabra, el Señor se molesta cuando ve todas estas cosas. Debemos de nosotros entender, como todos los versículos que leímos al comienzo, que debemos de dar gloria, respeto, honra a nuestro Dios, y reconocer lo que Él es Dios, que Él es santo, ¿verdad? Porque aún sabemos que cuando nuestro Señor vio a Moisés y se acercó allá en el monte Sinaí, ¿qué le dijo? Quítate las sandalias, porque la tierra en donde estás es tierra santa. Aquí lo tenemos que ver espiritualmente. ¿Cómo? Que no puedes acercarte a Dios con pecado, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. Así como Él tuvo que quitarse esas sandalias, tenemos que quitar el pecado de delante de nuestro Dios, dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Porque aún el Señor se enojaba con los fariseos, con los escribas y todos ellos, porque les decía el Señor: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Que la condenación del infierno estaba delante de ellos y no se arrepentían. Por eso Jesús, cuando comenzaba a predicar, siempre decía: arrepentíos. Es lo primero que nos llama al arrepentimiento. No de decir: perdón porque robé, y mañana robas y sigues robando. Señor, perdón porque mentí, y mañana otra vez mientes, y mañana mientes sin conciencia. Ay, al cabo sabe, muchos usamos la excusa: ay, al cabo Dios sabe que yo soy así. No, debemos de quitar el pecado de delante de Dios, porque Dios se molesta. Por eso aquí está diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hay con hechos de demostrarle a nuestro Dios que de verdad lo amamos y lo respetamos. Por eso el Señor en Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 6 dice: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. O sea, le está diciendo a todo el mundo. Dice: crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. Aquí también les está hablando a su pueblo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí también entramos todos nosotros. Debemos de saber que sí estamos en los principios de los últimos tiempos y Jesús nos dijo que en los últimos tiempos iba a haber una gran apostasía, sobre todo con su pueblo, pero no debemos nosotros de estar entre la estadística más. Por eso debemos de analizarnos cuáles son nuestros caminos, cuáles son nuestros hechos. Y aquí el Señor está indignado con su pueblo Israel, pero también le está diciendo a la humanidad entera: oír cielos y escucha tu tierra. O sea que yo los crié y los engrandecí. O sea, nos ha traído también aquí, nos creó para tener vida. Entonces se ha dado a conocer a nuestra vida y no lo hemos honrado. Por eso en el 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ves? Muchos que conocían de la palabra de Dios volvieron atrás otra vez. Lo que ya habían dejado, volvieron, y Dios está confrontando. Como ahorita el Señor nos está diciendo a nosotros: yo estoy viendo tus caminos, yo estoy viendo tu corazón, y no has hecho nada de la situación para corregir lo que a mí me molesta, lo que es abominable de delante de mí. Mira en el libro de Malaquías, esto es lo que el Señor dice a su pueblo, primeramente aquel que conoce el Evangelio. Pon atención, siervo de Dios, pon atención, sierva de Dios. Mira en el capítulo 1, comenzando al 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora está preguntando el Señor: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, si me llaman Dios y me llaman padre, ¿dónde está mi honra? No me han honrado con su vida. Porque a Dios hay que darle honra con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y si yo soy Señor, está preguntando nuestro Señor aquí, ¿dónde está mi temor? O sea, el respeto a Dios. Dice Jehová de los ejércitos: a nosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Aquí el Señor está diciendo que muchos menosprecian el nombre, porque muchos reciben lo que es bendición y que Dios me bendiga y todas estas cosas, pero lo que es santidad están despreciándolo. Aquí el Señor le está diciendo a su pueblo: yo soy Dios, entonces ¿por qué no me están honrando como tú me estás llamando? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y comportándonos de una manera que Dios nos ha dicho que no debemos de actuar de esa manera? En que dice el Señor, y dice el Señor, en que hemos menospreciado tu nombre. El Señor dice que lo han despreciado. Dice: y en que ofreces sobre mí en mi altar pan inmundo. O sea que muchos se están acercando al altar a orar, a buscar delante de su presencia con mucho pecado. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, muchos todavía se preguntan: ¿Yo ¿cómo? Yo no he deshonrado a Dios, es lo que está diciendo aquí. Dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofreces el animal ciego para sacrificarlo, no es malo, dice el Señor. O sea que le traemos a Dios alabanzas con inmundicia, o buscando a Dios por un camino, cuando Dios nos está diciendo que por medio de su Hijo llegaremos hacia el Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. El que honra al Hijo, honra al Padre. Y si nosotros aceptamos a Jesús, el Padre nos amará. ¿Por qué? Porque es su único Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros deshonramos a Dios por otras cosas que hacemos en nuestra vida? Por eso dice el Señor: y esto no es malo, que muchos se acercan al altar a buscar
de su presencia con tanto pecado de delante de sus vidas y no hay arrepentimiento y sobre todo no hay reconocimiento, porque ahora todo mundo se dice ser cristiano, pero como dice su palabra, con sus hechos está negando mi nombre. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Preséntalo, ahora está diciendo Dios, presenta pues esa ofrenda que tú traes inmunda, ¿verdad? Preséntalo pues a tu príncipe, o sea, preséntale, a ver, dale esa ofrenda a aquel que tú amas, a tu esposo, a alguien. Aquí está diciendo el Señor, poniendo como ejemplo, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Dice el Señor. Entonces dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de embalde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová, ni tendré ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, si nosotros venimos con adoración y cántico de alabanza y venimos en busca de verdad, buscar la presencia de Dios, dice aquí el Señor que Él no va a aceptar la ofrenda, porque como leímos al comienzo en todos estos salmos, que debemos de venir con honra y con gloria, ¿verdad? Pero a Dios hay que darle las primicias, lo primero de nuestro granero. ¿Qué significa? Lo primero en nuestro día, de venir en oración, con gratitud y reconociendo que somos polvo y que si le fallamos ayer, levantarnos y hacer algo de la humanidad, hacer algo de la situación, ¿verdad? Para agradar a nuestro Dios. Por eso aquí está diciendo que Dios no va a aceptar la ofrenda que nosotros traigamos, porque el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración es abominable, dice el Señor. Porque y aquí en el versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia como debe de ser, porque grande es mi nombre, dice el Señor. Pero dice, y vosotros lo habéis profanado. ¿Qué significa eso? Que habéis traspasado lo que Dios está pidiendo, que en santidad toda nuestra ofrenda, ¿verdad? Han traído lo inmundo, lo cojo, lo peor de lo peor, dice el Señor, y habéis profanado, como decís, ay, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que sus alimentos es despreciable, que muchos han despreciado la palabra de Dios, muchos han despreciado a nuestro Creador, que nuestro Dios le duele en su corazón el desprecio sobre todos sus hijos. ¿Por qué? Porque han permitido todas estas cosas y ya no se acuerdan, ¿verdad?, de Dios, porque aún en Apocalipsis 2 dice el Señor en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, a que Dios está reconociendo todo el trabajo que sus hijos han hecho y todo lo que han sufrido, han tenido paciencias, ¿verdad? Y dice, pero en el 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ya muchos que buscaban a Dios con esa ansia y ese amor, ¿verdad? Como un enamorado
¿verdad? En ese primer amor de noviazgo buscas y lees hasta la carta y todos los mensajes. El primer amor que han dejado muchos a nuestro Señor, y Dios está diciendo: yo sé que haces esto, que haces el otro, que a lo mejor predicas, a lo mejor lees la palabra, a lo mejor oras, pero ya no oras con ese fervor porque hay pecado de delante de ti. Por eso el Señor llama arrepentimiento, porque dice el Señor: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieras arrepentido. Pero tienes esto: yo sé que aborreces las obras de los nicolaitas, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el Señor. Y en Apocalipsis 3:15 al 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, con un pie para adentro y el otro afuera, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí el Señor que vomitará a todos aquellos que vengan, ¿verdad?, con pecado dentro de ellos. ¿Por qué? Porque han traído la ofrenda inmunda de delante de su presencia. Que tú has sabido que Dios es gran rey, y Dios es rey de reyes y señor de señores, y Él merece la gloria y la honra, y debemos nosotros de adorarlo y de glorificar su nombre con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestra vida, porque nuestra vida no es nuestra. Dios nos trajo al mundo para darse a conocer al mundo. ¿Para qué? Para que toda la humanidad venga de delante de su presencia y reconocer que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que no hay Dios sobre la tierra, porque aún ellos se llaman dioses, pero no son dioses, porque el mundo los ha creado. Nuestro Dios es el Altísimo y Sublime, que habita en la santidad, y su trono está en los cielos. Mas sin en cambio dice su palabra que la tierra son el estrado de sus pies. Él es omnipotente y debemos de darle gloria con las primicias en nuestro granero, que es la alabanza con hechos y con santidad, dice el Señor. Porque dice el Señor que muchos dicen: qué fastidio es este, y me desprecias, dice el Señor de los ejércitos, y traes lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentas ofrenda de delante de mí. Que debes de saber esto, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, al cual merece la gloria, y debemos nosotros de glorificarle, porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Padre, y nosotros debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y dice el Señor que Él no va a aceptar de nuestra mano esa ofrenda. Mira en el 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño y promete y sacrifica a Jehová lo dañado, dice el Señor. Porque el Señor va a confrontar a aquellos que no han dejado la vida pecaminosa, que se han hecho de la vista, ¿verdad?, ciega, y de oídos sordos y de corazón duro, y no han venido delante de su presencia con arrepentimiento. Y deben de saber esto, que Él es gran Rey, dice el Señor, y que su nombre es grande entre las naciones. Pues ahora dice en el capítulo 2: oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiceré vuestras bendiciones. O sea, que si queremos bendición debe de haber obediencia. Pero ¿cómo queremos nosotros bendición de Dios cuando hay desobediencia en nuestras vidas? Al contrario, si venimos nosotros buscando de la palabra de Dios,
Entonces, si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sabes qué? Dios nos va a demandar más, porque al que mucho se le es dado, ¿verdad? Dios nos va a demandar a nosotros, porque Dios nos ha dado de su palabra. Y ahorita el Señor, ¿verdad?, te ha revelado lo que Dios quiere de ti. Si tú cierras tus oídos, ¿verdad?, pues sabemos nosotros, como dice aquí su palabra, que viene maldición a nuestras vidas. Por eso, ¿verdad?, no podemos salir del hoyo donde estamos, porque nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos nosotros dejar esa vida pecaminosa. Y aquí el Señor está diciendo en su palabra que Dios está mirando todo el pecado y los caminos que nosotros estamos llevando, y si no nos arrepentimos, entonces dice su palabra que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente, porque aún en el libro de Amos, capítulo 5, versículo 21 al 4, dice su palabra: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieras vuestros holocaustos, o sea que si vienes a ofrecer un cántico, una alabanza o una oración, dice el Señor, y vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aún dice el Señor: quita de mí la multitud de tus cantares. O sea que ni le cantes si no quieres obedecer, porque muchos me llaman Señor, y dice Dios nuestro Señor, y no hacen lo que yo les estoy diciendo, sino que han apartado y dividido la palabra de Dios, solamente tomando lo que les conviene y lo que les gusta en su oído, porque tienen comezón de oído de aceptar solamente una palabra de lo que es en la Biblia, y no han aceptado todo el evangelio, cuando dice el Señor que hay de aquel que le quite o le aumente. La palabra del Señor sea anatema, dice el Señor. Entonces, ¿cómo no va a haber consecuencias en el mundo entero? Consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento primeramente en su pueblo. Muchos están viviendo indiferentes, viviendo una vida social en las cuales no hay convicción de pecado en sus mentes, y venir y traemos alabanza de adoración. El Señor dice que aún quitan la multitud de tus cantares, porque yo no escucharé las salmonias de tus instrumentos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores, porque en Isaías dice el Señor, para capítulo 1, versículo 11 al 16, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Asqueado estoy de holocaustos y de carnero y de cebo de animales engordados. No los quiero, dice el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor que le traemos lo cojo, lo hurtado, lo manchado, dice el Señor. ¿Quién demandará esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo de delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, dice el Señor, porque a Dios hay que amarlo con hechos. Por eso dice el Señor que yo no voy a aceptar ni tus cánticos ni tus oraciones si no hay arrepentimiento, un cambio a tu vida, porque el incienso me es abominable, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo soportar, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas, las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Porque la humanidad cree que Dios va a estar contento con que hagamos una obra y que por donar esto y por hacer el otro. Cuando Dios se va a contentar, nuestro Señor, cuando nosotros le obedezcamos, cuando la humanidad venga delante de su presencia y se arrodille y reconozca y se aparte sobre toda mente del mal, porque la humanidad ha pecado grandemente
hacia nuestro Dios y no hay arrepentimiento. Por eso dice el Señor que ni la oración aceptará ni los cánticos que traigamos. Y si le buscamos a Dios y no hay arrepentimiento en nuestras vidas, que ya pasó un mes, que ya pasó un año, 5 años y todavía somos indiferentes, porque muchos nos creemos más sabios, ¿verdad? Y a Dios lo ponemos en segundo término, cuando el Señor nos dejó su palabra para ser lumbrera para nuestros caminos y que nosotros vengamos en arrepentimiento y corrijamos esa maldad que hay dentro de nosotros, porque muchas veces la humanidad confunde, o el cristiano confunde de querer dejar que Dios resuelva todo en nuestras vidas, cuando nosotros debemos de poner nuestro granito de arena. El Señor nos demandará a nosotros, porque aún el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Debemos de esforzarnos en buscar nuestra salvación, nuestra santidad y apartarnos de todos estos pecados, porque el Señor nos da la fuerza para cuando venga una tentación. Yo sé que no hay perfección en la humanidad ni en aquel Hijo de Dios, pero una cosa es que caigamos una vez y tal vez otra, pero siempre trompezarnos con la misma piedra y no quitar la piedra de delante de nosotros. El Señor nos ha dado todas las armas. ¿Qué no nos dijo en Efesios 6? Que el pleito no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué nos dijo el Señor ahí? Que nos pongamos la coraza de justicia. O sea, que nosotros hagamos algo de la situación. Peleemos la buena batalla. ¿Por qué? Porque habrá recompensa para todos aquellos que vencieran. Porque dice el Señor, ¿verdad? Que hay muchos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, dice el Señor: habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. O sea, aquí está diciendo aquel que conoció, que oyó y que vivió el Evangelio por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ¿verdad? En ellas, o sea, en el mundo, en el pecado, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les ha sido dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y mira, el Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. El necio es aquel que no acepta el Evangelio. El necio es aquella persona que no acepta lo que Dios les está diciendo, que están viendo y no ven, que están oyendo y no están entendiendo. Porque debes de saber esto, que hay algo que nos va a impedir ver a Dios, que es el pecado. Por eso debemos, como dice en Isaías 57:14, dice el Señor: allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la santidad, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice el Señor: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado de espíritu, dice el Señor. Quitar el pecado de delante de nuestro Señor, porque todo lo que hagamos nosotros, si no hay arrepentimiento, todo es abominable y nuestro Señor no va a tener contentamiento. Por eso dice el Señor: hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no ha dado fruto es cortado y echado al fuego.
El fuego debe de entenderse que es el infierno, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, en el Salmo 9:17 dice el Señor, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice el Señor. Entonces debemos de saber esto, que todo lo que hagamos, si no hay un cambio en nuestra vida, por eso aquí dice el Señor dice que Él no aceptará ni la oración es abominable de delante de su presencia, porque no hacemos nada de la situación. Y dice el Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, dice el Señor, excluidos de la presencia de el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo del 8 al 9. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo día y de noche, porque nosotros debemos de saber esto. Jesús vino a advertirnos, y si no crees, lee en Mateo, Lucas, Marcos y en Juan, dentro de los evangelios, lo que Jesús vino a decirnos, que si no hay arrepentimiento y un cambio en nuestra manera de vivir, va a haber consecuencias por la eternidad, porque todo lo que hagamos en el cuerpo, el alma lo pagará después de la muerte, porque el Señor dice que Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo del 2 al 6. Que se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos, para todos aquellos que no vienen delante de su presencia, porque un gran precio ha sido pagado. Imagínate, su único hijo vino a la tierra a dar vida por ti, por mí, a salvarnos, a rescatarnos de la inmundicia, a darnos y a ofrecernos vida eterna, para que por medio de Él, por su sangre, podamos nosotros limpiarnos de todo pecado. Imagínate, aquel que tenga por inmunda la sangre y no valore lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, porque debemos de recordar que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Por eso estás tú aquí oyendo el evangelio, porque Dios te ha traído para traerte palabra viva, palabra que te purifique tu alma, palabra en la cual te traiga convicción a tu alma, y tú puedas saber en el camino que estás andando. Y debes de saber esto, porque si pecamos voluntariamente, como dice en el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 al 31, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda ningún sacrificio por los pecados. O sea, Dios está diciendo, pues yo te estoy diciendo ahorita lo que quiero de ti, y si tú rechazas la palabra de Dios, pues yo qué más puedo hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Debemos nosotros predicar la verdad, predicar que hay un cielo y hay un infierno, porque ¿cómo podemos nosotros vivir en una gran necedad que si vemos una casa en incendio y vemos a una familia que está dormida, no vamos a ir a advertirle que está su vida en peligro? O sea, nosotros en ese instinto humano vamos y tocamos esa puerta, sacamos a la familia en la cual la casa se está incendiando. Lo mismo está haciendo nuestro Dios con el evangelio que nos está trayendo hoy día.
nos quiere evitar de la condenación eterna, nos quiere que sepamos nosotros que hay un castigo si no nos arrepentimos, porque dice el Señor que el que viola la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, y como Jesús dijo que Él no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla, debemos de saber que desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios y debemos nosotros de respetarla, porque dice el Señor en Hebreos 10:28 que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos va a morir irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual ya fue santificado? O sea, nos está hablando a nosotros, porque ahorita el Evangelio es predicado en todas las naciones, el Evangelio es predicado en todos los lugares y debemos nosotros prestar oído a la advertencia del fuego de condenación eterna que Jesús nos está diciendo para todos aquellos los pecadores, porque debemos de saber esto, los que no entrarán al reino de los cielos. El Señor nos dice en Mateo capítulo 13, nos puso un ejemplo, versículo 47 al 50 nos puso un ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge de toda clase de peces, y a una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera, dice el Señor. Saldrán los ángeles y asimismo en el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es importante, tocar trompeta. O sea, debemos nosotros llevar la voz, porque debemos de saber que hay un castigo para aquellos todos indiferentes. No hay un tercer lugar como muchos piensan. Jesús nos dijo solamente hay dos caminos, un camino angosto y un camino, chiquito, el camino grande es aquel que muchos entran, pero muchos lo llevan a la perdición. Pero el camino que Dios nos está ofreciendo, sí te vas a evitar de muchas cosas, pero porque sin santidad no veremos a Dios. Por eso Jesús nos dice en su palabra que debemos de apartar de toda inmundicia, como acabamos de leer en Malaquías, que Dios va a confrontar a su pueblo por haber permitido pecado dentro de sus vidas, porque conociendo a Dios no le han glorificado a Dios. Y ahora sabemos nosotros que hay acceso de palabra de Dios en todo lugar. Vemos en el internet, de verdad que vemos que podemos nosotros leer y oír la palabra de Dios. ¿Qué excusa vamos a darle a nuestro Señor? Por eso en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 27 dice: no entrará en ella, o sea, en la ciudad de nuestro Señor, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es el Hijo de Dios. Y el que en Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez dice el Señor, presta atención, no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Abre tu oído, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista y debemos nosotros poner atención cómo está nuestra vida, a ver si estamos dentro de este grupo y tener preocupación de cómo está nuestra alma y de veras tomar las riendas de la salvación y de verdad hacer algo por nuestras vidas. Porque en Efesios capítulo 5 versículo 5 dice: porque debes de saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así es que debemos de saber esto, que no debemos de engañarnos a nosotros mismos y decir que si morimos nos vamos a ir al cielo, porque todo el mundo quiere ver a Dios, pero no hay arrepentimiento en sus vidas, porque el Señor dice que vendrá a juicio y seré testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. ¿Cuáles son estos los que juran mentira? Los que viven en una mentira, engañándose a ellos mismos, y no ha habido arrepentimiento, como dijo el Señor en Malaquías capítulo 1 comenzando en el versículo 6, viviendo en una vida mentirosa, porque muchos dicen que aman a Dios y no hay arrepentimiento en sus vidas, porque hay cosas que Dios aborrece y están escritas en Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19. Dice el Señor que hay 6 cosas que Él aborrece y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Debemos de tener temor de delante de Dios, porque sus ojos ven el camino del hombre, y si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, cuando nos llegue la muerte, Dios nos va a confrontar y nos va a decir: ¿sabes qué? Yo te mandé a mi siervo, yo te mandé a mi sierva para que te arrepintieras y nunca hubo arrepentimiento en tu vida. Te puse palabra de Dios hasta la comodidad de tu casa y te dije lo que no me agrada, mas sin en cambio dice el Señor que muchos se han negado a venir delante de su presencia y no han buscado la santidad que Dios requiere para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Porque aún dice el Señor en el Salmo 24 capítulo 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién subirá delante de su presencia? Pregúntate a ti y yo me pregunto a mí. Preguntemos al mundo entero: ¿quién estará en su lugar santo? Porque Él es santo, Él es limpio, Él es puro, Él es perfecto. Aquí viene la respuesta en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, dice el Señor, porque Él no desprecia a ningún corazón que venga, ¿verdad?, con arrepentimiento genuino. Él no va a despreciar a ningún corazón que venga con arrepentimiento, con tristeza, ¿verdad?, pero sobre todo de querer vivir una vida en santidad. Al contrario, que cuando venga la tentación, Él nos dará de pronto la salida, porque como Él sabe nuestras debilidades y Él sabe las tentaciones, y sabemos que nuestro pleito no es contra nadie, sino contra todos estos demonios que vienen a ponernos tentación, y si Él ve nuestro esfuerzo, Él nos dará la salida para que nosotros podamos evitarnos de ese pecado. Pero nosotros debemos de dar un paso y decir no al pecado, que cuando venga, ¿verdad?, la tentación de robo, pues
debemos de decir no, que si viene la tentación de mentir, Señor, dame fuerzas para no mentir, y Dios te dará la fuerza. Pero si, como dijo Jesús, hasta ahorita no habéis pedido nada. ¿Qué quiso decir aquí? Que no le pedimos ayuda a nuestro Dios. Es apartarnos del mal, apartarnos de todas estas cosas y sobre todo de pedirle ayuda a nuestro Dios, que Él va a ser pronto para rescatarnos. Porque dice el Señor en el libro de Números capítulo 14 al 18, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. ¿Qué quiere decir el pecado y la rebelión? Que si nosotros nos rebelamos, Él nos perdona. Aunque de ningún modo debes de saber esto, tendrá por inocente al culpable. O sea que Él, que no va a aceptar la excusa de decir, es que yo no lo sabía. Yo no sabía que robar es malo. Cuando tenemos una conciencia, si Dios nos ha puesto la ley dentro de nuestro corazón, cuando podemos decir nosotros, engañándonos a nosotros mismos, que la mentira, el matar, el hablar de alguien o el hacer algo, ¿verdad?, es malo. Cuando Dios Padre nos dijo que Él va a juzgar, ¿verdad?, con la ley a los que conocemos la ley, y a los que no los va a juzgar sin ley, pero la ley ha sido puesta dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso dice el Señor que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Porque en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el Señor. Que debes de saber esto, que en todo lugar están los ojos del Señor observando a los buenos y a los malos. O sea, no se escapa nada de delante de su presencia, porque Él es quien mira los pensamientos y aún escudriña las intenciones del corazón. ¿Qué significa? Como escarba dentro de lo que hay dentro del hombre. Porque solamente recuérdate que cuando venían los fariseos, Jesús conocía que había dentro de sus corazones, porque los ojos del Señor están observando el camino del hombre y Él ve todos los pasos que nosotros damos. El Señor mira desde los cielos y Él ve a todos los hijos de los hombres, a todos los habitantes de la tierra. Los caminos del hombre están de delante de los ojos del Señor. Él observa los senderos y su iniquidad está descubierta ante sus ojos. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, dice el Señor. Dios es el que revela lo profundo, lo escondido, y Él conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él, dice el Señor. Porque aún el Señor conoce, como decía David en el Salmo 139, versículo 2-3, dice: tú conoces, le decía David al Señor, mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. El Señor escudriña mis senderos y mi descanso y conoce bien mis caminos. Dios es quien sabe todos nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe, por eso dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Que te afirmes de delante de Dios, que vengas a su presencia, que comiences a buscar de su palabra y sobre todo que la pongas en práctica, porque no han hallado no han sido perfectas las obras de delante de Dios. En Apocalipsis 3 dice el Señor, versículo 2 y 3: acuérdate pues lo que has recibido. O sea, que hemos recibido la palabra de Dios y oído, y guarda los mandamientos, busca de Dios, así como alimentas 3 veces este cuerpo, ¿verdad? Y te vas a lo mejor a un restaurante, te vas a un buffet, te vas a la comida china, los tacos, a donde quiera vas y comes.
Aquí está diciendo el Señor, recibe, come de mi alimento que es la palabra de Dios y sobre todo respétala, guárdala y arrepiéntete. Cambia tu manera de vivir, así como nos esforzamos para buscar el alimento del día, nos levantamos para ir a trabajar y no ponemos excusas, porque si no trabajamos, pues no nos pagan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscar pretextos y tras pretextos para venir a la presencia de nuestro Dios cuando Dios nos está diciendo que nos acordemos lo que hemos recibido, que es la palabra de Dios por medio de Jesucristo, porque ahorita hay acceso a su palabra, pero sobre todo no te hagas oidor del evangelio, hazte hacedor, dice el Señor, pues si no velas, dice el Señor, o sea que si no pones cuidado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque aún le preguntaron a nuestro Señor Jesús, alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan, Señor? A ver, ¿por qué Jesús no dijo, sí, todos van a entrar al reino de los cielos? No, Jesús le respondió algo sabiamente y escucha. Está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23 al 28, dice el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ves que muchos no van a poder entrar al reino de los cielos? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, porque muchos van a querer entrar en el reino de los cielos. Ábrenos. Y Dios va a responder, no sé de dónde sois. Y van a responder muchos, porque muchos van a querer, ¿verdad?, justificarse. Pues van muchos a comenzar a decir, pues de delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. O sea, estas personas tenían conocimiento de Dios, como ahorita Dios es el que nos está hablando, ¿verdad? Por eso el Señor dice que muchos no van a entrar, y muchos van a reclamarle, Señor, yo leía un versículo diario, yo oraba, yo ayunaba, a lo mejor iba a la iglesia, a lo mejor cantaba, ¿verdad? Pero como te digo, sin fe es imposible agradarle a Dios. Que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, pero sobre todo demostrarle a Dios que lo amamos con nuestros hechos. Porque muchos se van a querer justificar como este grupo que van a decir, pues de delante de ti hemos comido, hemos bebido, hemos ido a tus plazas, pero Jesús va a responder, pero va a decir el Señor, de cierto os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, al infierno. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a todos los profetas, o sea, todos aquellos que de verdad vivieron conforme al Evangelio, y vosotros estéis excluidos. Hay un cielo para todos aquellos que vengan de delante de la presencia de Dios y hagan su voluntad y de verdad vivan piadosamente obedeciendo. Pero también hay condenación eterna para todos aquellos. En pocas palabras, yo quiero acabar con este versículo, apúntalo. Está en Eclesiastes capítulo 2, versículo 13 y 14. O sea que todo lo que se habló aquí, dice el Señor, el fin de todo el discurso que habéis oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, o sea que todo va a descubrir el Señor, sea buena o sea mala, dice el Señor. Medita
en la palabra de Dios. Si hay arrepentimiento en tu corazón, para eso es la palabra, es lumbrera para nuestra vida. Porque Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso estoy yo aquí, por eso estás tú aquí, porque Jesús vino a llamar a todos aquellos que no conocen el Evangelio, a todos aquellos que viven en una vida pecaminosa, a todos aquellos que han caído, todos aquellos que ya no buscan de la presencia de Dios, todos aquellos que no se han arrepentido, todos aquella cosa viviente que somos toda la humanidad, que vengamos de delante de su presencia, porque todavía hay tiempo para arrepentimiento. Recuérdate de aquella historia en donde al fin, cuando Jesús estaba crucificado, que uno de los ladrones se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que ahora estarás en el reino de los cielos conmigo. Entonces, todos queremos ver a Dios. Todos queremos tener tranquilidad, ¿verdad? Nosotros queremos paz, porque mientras estemos en este mundo no habrá paz en ninguna manera, porque hay preocupación por un hijo que se enfermó, hay preocupación por juntar dinero para la renta, el traer el sustento para la casa, el que oímos guerra, rumores de guerra, pestes donde quiera. No hay paz mentalmente, no hay paz y no la va a haber mientras estemos en la tierra. Por eso Jesús se esfuerza a que conozcamos el Evangelio y que sepamos que así como hay un castigo para los pecadores, también hay una recompensa para todos aquellos que vivan el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios viene a recompensar con la vida eterna. Yo te invito, mi amigo, si tú quieres acercarte a Dios y hay arrepentimiento en tu corazón, que Dios te ha puesto la oportunidad, ¿verdad? Para que tú vengas y te acerques, porque el mañana nadie lo tenemos garantizado. Y sabemos nosotros que solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Y en Él encontraremos la paz, en aquella promesa cuando Dios nos traiga a la vida eterna y podamos nosotros vivir delante de la presencia de Dios. Qué bonito será. Créemelo que, como dice su palabra, verdad que ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, ya no va a haber preocupación, ya no va a haber angustia. Las cosas que estamos viviendo van a pasar y Dios hará cosas nuevas en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para preparar morada, porque si no hubiera, no lo hubiera dicho. Y yo quiero que donde yo estoy también vosotros estén, dijo nuestro Señor Jesús. Por eso venid a mí todos los que están cargados, que yo les daré descanso, dice el Señor. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Entrégale tu vida a Cristo, mi amigo. No vale la pena lo que hay aquí en la tierra. Solos vinimos a este mundo y solo nos iremos. Créemelo que nada de lo que traes puesto en tu cuerpo, lo que has guardado, lo que hayamos ¿verdad? Acumulado, una casa, un carro, nada podemos llevarte. No vale la pena todas estas cosas si perdieres tu alma, porque dijo Jesús: ¿de qué sirve al hombre ganarse el mundo si perdiera su alma? ¿Por qué? Porque muchos ponen enfoque en las cosas de esta tierra, pero se han descuidado en la vida celestial, y todos daremos cuenta y vendremos a juicio, ¿verdad?, de delante de nuestro Dios, porque dice el Señor: de la manera que está establecido al hombre, para los hombres que mueran una sola vez y después
el juicio, dice el Señor. Porque dice el Señor que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos capítulo 17, versículo 30. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó por medio de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice el Señor. Entonces daremos cuenta en aquel día. Si tú quieres aceptar al Señor, voy a orar por una oración de salvación. Ven a los pies de Cristo, busca de la palabra de Dios, ora y obedece a Dios, viviendo piadosamente, cargando tu cruz, porque sobre todo que cuando comenzamos el Evangelio vienen muchas cosas, pero no hay nada imposible que no podamos vencer con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Acércate a Dios. Busca la vida eterna, agrada a Dios. Vamos a orar y luego vamos a orar por los enfermos. Si hay alguna petición, verdad, personal, habla con Dios. Y si te ha convictado la palabra que Dios nos ha hablado ahora, háblale al Señor que Dios está a la puerta, llamando a la puerta de tu corazón, verdad. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Primeramente, Padre, reconociendo que soy pecadora, Padre, que somos pecadores, Señor, que, Señor, venimos con un corazón arrepentido, Padre, buscando salvación por medio de tu Hijo Jesús. Señor, hemos pecado toda la vida, Padre. Señor, venimos en arrepentimiento. Líbranos, Padre Santo, del fuego eterno, Señor. Escribe mi nombre, Padre mío, en el libro de la vida. Y reconozco que Jesús, tu Hijo amado, murió por mí, para que yo tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio, que es la palabra de Dios. Gracias por haberme hablado. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de arrepentimiento. Gracias porque como aquel ladrón tuvo oportunidad, yo la tengo ahora. Gracias, Señor, límpiame de todo pecado, de toda mente, de todo corazón. Entiérralos hasta lo más profundo de los mares. Señor mío, yo me arrepiento. Quiero cambiar mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Y te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a apartarme del mal y a vivir piadosamente, como dice tu palabra, a buscar día y día más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Cierra tus ojos que vamos a orar por peticiones, ¿verdad? Y por enfermedades. Tú háblale a Dios. Si hay algún enfermo en tu familia, algún enfermo en alguien o en ti mismo, a lo mejor tienes tristeza en tu corazón, pídele a Dios, que Dios es quien todo lo puede. Aún Jesús dijo en su palabra, ¿verdad? Ir predicar el Evangelio, como estoy haciendo ahorita, trayendo palabra de Dios, que Él es quien nos está hablando. Pondrás la mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Y eso el Señor nos ha dado a nosotros. Pero tan solo dice el Señor que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, muévete de aquí para allá, entonces se moverá. Pero recuérdate que cuando Dios te ayude, no te olvides de quién es quien te ayudó, y ven a los pies de Cristo. Que no nomás buscarlo por una necesidad, sino buscarlo para darle gloria, para darle honra, y sobre todo recordarnos que Él es quien nos ayuda en todo momento, porque el Señor no dejará ningún justo desamparado, ¿verdad? Entonces Dios nos ayudará si nosotros le clamamos, porque Él es Dios y Él todo lo puede. Cierra tus ojos y habla con Dios. Ora conmigo. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre. Primeramente pedirte perdón por nuestras maldades, Señor. Reconocemos que te hemos fallado en nuestra vida, en nuestros hechos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te fallamos todos los días, Señor. Señor, nos hemos enojado, tal vez gritado, tal vez hablado de alguien, Señor. Señor, nuestras acciones no son gratas, Padre. Aún tu palabra dice que las oraciones pueden ser abominables, o sea, las desprecias cuando no hay arrepentimiento. Señor, pon arrepentimiento en nuestras vidas, que el día de mañana, si a ti te place darnos la oportunidad, podamos venir delante de tu presencia, Señor, viviendo una vida grata, que tú te agrades y digas que tú tienes complacencia de nosotros, Padre. Que nos ayudes a ser hacedores y obedientes de tu evangelio, Padre. Hemos sido indiferentes a tu palabra, Señor, Padre. Nos molestamos a veces cuando oímos la verdad, Padre, pero sabemos que esa verdad nos va a llevar al cielo, Padre, si la aceptamos, Señor, como el detergente perfecto para limpiar lo negro de nuestro pecado, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias, Señor, porque ¿qué es el hombre para que usted tenga memoria? ¿Qué es el hombre, Padre, para que usted tenga misericordia de todos nosotros? Señor, a ti te damos gloria y te damos honra, Padre. Gracias por tu Hijo amado, Padre, que por medio de él, Señor, fue, Señor, vencido, Señor, el pecado, y por su llaga ya fuimos sanados, Padre. El mismo Dios que levantó a Lázaro de la muerte, el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, Padre. Tú eres Dios y para ti no hay nada imposible. Señor, venimos unánimes clamándote, Padre, por las necesidades personales conforme a tu voluntad, Padre, porque a veces pedimos, pero no sabemos lo que pedimos porque pedimos mal. Muchas veces nos acercamos a pedir cosas que no convienen, Señor, y tú no nos las das, Padre, porque tú conoces como Padre que nos corrompemos, Señor. Venimos unánimes clamándote, Padre, en el nombre de Jesús. Perdón, Padre, Señor, y limpieza de boca, Señor, limpieza, Señor, de todo cuerpo y sobre todo de corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos a ti clamándote, Padre. Si hay alguno enfermo entre nosotros, Padre, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecado, nos dices en el libro de Santiago, Padre, Señor, el pecado será perdonado, Padre. A ti clamamos por el que trae dolor de cabeza, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Todo tumor escondido, toda migraña escondida, toda enfermedad escondida, Padre, en nombre de Jesús, pon tu mano, Padre. Por las llagas de tu Hijo ya fuimos sanados. Señor, a ti, Señor, clamamos, Señor. Como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Porque eres Dios, nuestro sanador, el que tiene misericordia de aquellos enfermos, Padre, el que levantó a Lázaro de la muerte, Padre. A ti te clamamos, Padre. Señor, sanación por el que trae dolor de cabeza, Padre. Por el que trae dolor de ojos, por el que trae dolor de garganta, por el que trae dolor, Padre Santo, Señor, en sus hombros, Padre, en el nombre de Jesús, por el que trae dolor, Señor, en sus pulmones, Señor, en algún órgano, Padre, algún cáncer escondido, Padre, o algo que tú veas que nuestra imposibilidad como humanos no podemos ver. Padre, pon tu mano sobre ese enfermo y tenga misericordia, Padre, porque dolor ha traído, Señor mío. En el nombre de Jesús, Padre, te clamamos, Padre, por el que trae dolor, Padre Santo, Señor, en su vientre, Padre, Señor, en el estómago, alguna enfermedad escondida, Padre, Señor, en el colon, Padre, Señor, en todos los intestinos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. También el que trae, Señor, algún órgano dañado, Padre, ya sea por el exceso de alcohol, Padre, se haya dañado el hígado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, que se haya dañado los riñones, Padre,
por el diabetes o por cualquier otra, Señor, índole que tú sabes, Padre. Pon tu mano, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, a ti te doy gloria y honra delante del Señor de los hombres, porque tú eres un Dios todopoderoso, que, Señor, clama a mí, yo te responderé, dice tu palabra. A ti clamamos, porque en ti hay sanación y salvación conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, aquel que tiene algún órgano dañado, que está peleando por su vida en los hospitales, en sus casas, Padre, en aquel que está postrado en agonía, Señor, en sus camas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, mi Dios bendito, por aquella persona que está en dolor, Padre, Señor, que ya está en desesperación, Padre, y los doctores en la tierra no le encuentran, Padre, pero tú que todo lo ves, Padre, aquel joven, aquel niño, aquel vecino, aquella madre, aquel padre, aquel hijo, Señor, aquel tío, aquel abuelo, aquel que te clama a ti en agonía, Padre. Yo te clamo en el nombre de Jesús, ayuda, Padre. Señor, pero que se recuerden que tú fuiste quien los sanaste, que vengan en arrepentimiento y cambien sus vidas y traigan adoración y alabanza y reconozcan que solo tú fuiste quien los sanaste, Padre, que den testimonio de las grandezas, Padre, como yo doy testimonio que, Señor, haces grandes maravillas todos los días y tú no me has desamparado ni abandonado, que aún estando en embarazo, Señor, de mi segundo hijo, Señor, me sanaste de cáncer terminal, Señor, en la matriz, Padre, pero yo te doy gloria porque el mismo Dios que me sanó, Padre, y que haces grandes maravillas todos los días, Padre, así, Señor, te levantes con tu mano poderosa, Señor, y sanes a aquel que trae, Señor, alguna enfermedad, aquel que te clama, Señor, en angustia, Señor, clama, Señor, y que le ayudes, Padre. A ti te pedimos estas peticiones, pero tú eres soberano, tú eres Dios, Señor, y tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que tú, Señor, libertas al cautivo, Padre. Señor, a mí me libertaste, Padre, del alcoholismo, Padre. Señor, liberta a aquel que trae problemas del alcohol, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre echarás fuera demonios. Oh Padre Santo, a ti te clamo por ese joven, a ti te clamo por ese padre, a ti te clamo por esa hija, por esa madre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Señor, que sea libre del alcoholismo, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sálvalo y ayúdalo, Padre Santo, Señor. Aquel que está atado en las drogas, aquel que está atado, Señor, en cualquier práctica, Señor, aberrante, Señor, yo te clamo en el nombre de Jesús, Padre. Señor, por esa persona, Padre, te pedimos perdón por el mundo entero, te pedimos perdón por nuestras vidas, por haberte fallado tanto, Señor, pero en ti venimos porque en ti hay socorro, Padre. Por eso clamamos a ti, Señor mío, en el nombre de Jesús, por aquel enfermo, Padre. Sabemos que en el mundo entero la tierra está enferma del pecado, Padre. Señor, y los tiempos se están acortando y mucha gente se está muriendo, Padre, sin conocerte, Padre. Te clamamos por el que está enfermo, Señor, de corazón duro y no acepta tu palabra, Padre. Señor, la salvación por aquel hijo, la salvación por aquella persona que estamos clamando en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, te pedimos a ti, Señor, que tengas paciencia con aquel que te estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Bien, te pedimos por lo que están sufriendo en las guerras, Padre. Padre, vemos tanta maldad del hombre. Señor, en nuestros países vemos, Padre, que ya la violencia se ha incrementado como tú nos lo dijiste, Padre. Gente está muriendo, niños violados, Señor, hombres descuartizados, Padre, tanta barbarie, Padre, que oímos, Padre, pero solamente en ti hay salvación. Te clamamos por el pobre, por el que tiene hambre, por el que no te conoce, Señor. Que tenga misericordia, Señor, de la tierra, Padre. Tenga misericordia de nosotros, Señor.
A ti te damos gracias por tu palabra, Padre, y hágase su voluntad en el cielo, así en la tierra, Padre. En tus manos están todas las peticiones, Padre. Tu palabra, Padre, yo te pido por todos los oidores que tú has traído, que siembres y riegues esa semilla en la cual tú les has hablado, Padre, porque las almas son tuyas y la gloria es tuya, Señor. Yo solamente soy una voz clamando en el desierto. Soy un vaso que tú has traído porque tú eres quien les has hablado a estas ovejas, Padre. Yo te clamo por estas almas, Padre. Guárdalas, Señor, Padre, pon convicción en sus vidas y sobre todo pon temor en sus vidas para que tengan arrepentimiento de no pecar contra ti, Señor. Hazlos hacedores y sobre todo háblale a sus vidas, ilumínales, Padre, y manda ángeles que resguarden sus vidas para que tengan vida, Padre, para que se limpien de pecado, Señor, y hazles, Padre, la luz, Señor, a las cuales quieres que vayan ellos delante de tu presencia. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu. Y todos decimos amén, amén. Gracias a nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios por su palabra. Bendito es nuestro Señor y misericordioso. Acércate a Dios, yo te pido que te acerques a Dios todos los días, que no dejes de buscarlo, porque los días son cortos y la vida nadie la tenemos garantizada. Recuérdate que todos daremos cuenta. Acércate a Dios mientras pueda ser encontrado. Así es que te pido también que compartas este video, para que aquellos que no han oído la palabra puedan escucharla. Y si no tienen Facebook, también tengo un canal de YouTube. Búscame como mi nombre, Esmeralda de Jesús Telles, y ahí hay videos en los cuales puedas tú oír el Evangelio. Ya no va a haber pretextos para nadie, porque Dios nos ha puesto la palabra y el acceso para que nosotros podamos oír lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, el viernes a las 7 en el tiempo de Los Ángeles, California, para que pongas tu corazón dispuesto. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.